Gracias, presidente. Buenas tardes, colegas asambleístas. Si nos planteamos tres propósitos en la aprobación de esta ley, yo creo que con la diversidad de criterios que hemos escuchado, podríamos arribar a ese propósito que se ha planteado justamente de que el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, la Asamblea Nacional pueda contribuir con esta ley. Creo que no debemos dejar a un lado estos propósitos, que el primero debe ser constitucionalizar esta ley o la Defensoría del Pueblo. Ustedes conocen que a partir del 2008 se establece importantes reformas a esta institución del Estado. Por lo tanto, ese es el objetivo central. La otra que me parece fundamental es ponerlo y adecuarlo al ordenamiento jurídico vigente, pero también a los instrumentos internacionales. Creo que los derechos humanos a nivel universal han podido también dar cuenta de un desarrollo importante, y eso tiene que estar incorporado en esta ley. Y no es menos cierto también que hay exigencias y necesidades sociales en la materia de defensa y protección de derechos en el país. Si estos propósitos se cumplen, habremos, diría yo, contribuido para que esta ley, o a través de esta ley, poder aportar a una institucionalidad sólida en materia de protección y defensa de derechos humanos. En el año 2008, cuando se discutía la nueva Constitución, ya estaban vigentes, señoras y señores asambleístas, los principios de París. ¿A qué me quiero referir con esto? A la necesidad que había de que en el mundo entero estén reconocidos en cada uno de nuestros estados estas instituciones nacionales de derechos humanos. Fue a partir precisamente de una mesa técnica en el que se evaluó cuál debería ser el rol, cuál debería ser ese papel, las atribuciones, las competencias, los principios de estos organismos para que tengan un reconocimiento internacional. Por eso es importante tomar en cuenta estos principios conocidos como los principios de París, porque las defensorías públicas deben tener ese reconocimiento internacional cuando se trata de derechos humanos universales. Y decimos esto porque, obviamente, los derechos humanos, alguien decía acá, son facultades, son las libertades y son los atributos que tienen todas las personas por su condición humana. Ahí radica la importancia de que la Defensoría del Pueblo sea considerado como una institución nacional de derechos humanos con categoría internacional. Esto nos va a permitir realmente tener como país y como Estado un sitial preponderante en lo que significa el reconocimiento de los derechos de las personas. Los derechos humanos están en continuo desarrollo y se ha producido asimismo un permanente reconocimiento. Por eso es que a veces de pronto nos podemos confundir cuáles mismos son los derechos que se protegen o cuáles son los más importantes. Se decía acá, los derechos de las personas, estos derechos humanos tienen titulares, y los titulares son individualmente las personas, pero también colectivamente son nuestras comunidades, nuestros pueblos y nuestras nacionalidades. Entonces, esto que ya está en el derecho internacional, que está recogido en la Constitución, yo creo que no sea materia de discusión o quién tiene más la razón. O sea, tenemos que partir ya de, diría yo, de conceptos, de una estructura inclusive del derecho internacional ya definido. Por eso es que es importante, señor presidente encargado, compañeras y compañeros asambleístas, más bien avanzar en lo que, cómo hacer posible que esta serie de
de derechos reconocidos universalmente en el país se practiquen y los ciudadanos estemos protegidos ante cualquier eventualidad, pero fundamentalmente ante la conducta, ante la acción del poder. Eso es precisamente lo que deberíamos interesarnos, a buscar los mecanismos para que estos estén garantizados a través de una autoridad que tenga una condición ética de independencia del Estado, porque precisamente tiene como central la tutela de los derechos de los ciudadanos frente a todo el Estado, no frente a un gobierno de turno, frente a todo el Estado. Por eso es que estamos aportando en lo que pudiéramos considerar que ese ejercicio de los derechos esté protegido por una institucionalidad de ese tipo. Y nos falta bastante, porque la propia Constitución ya nos establece que este país, que este modelo de democracia tenga un sistema nacional de protección de derechos humanos. Eso dice la Constitución. Apenas estamos en la ley de la Defensoría del Pueblo. Pero hará falta, y de hecho hay que recordar que la Defensoría del Pueblo, independientemente de las personas, porque así lo considero yo, son transitorias, las instituciones tienen que ser consolidadas. Se presentó un proyecto a la Asamblea Nacional sobre un sistema nacional de protección de derechos. Y eso también a lo mejor sea un tema pendiente que de paso en este debate hay que abordar. Y precisamente yo quisiera centrarme en el aporte respecto a esto, porque quienes tuvimos la oportunidad de exponer hace algunos días acá un informe, dimos cuenta de que el Estado estaba totalmente desarticulado en casos de garantizar derechos. Me refiero al informe de ANPETRA. No se puede entender de otra manera que todas las instituciones tienen que garantizar ese derecho, pero la particularidad de la Defensoría del Pueblo tiene que precisamente ser la que tutele esos derechos frente a todo el Estado y sea la primera en lo que acá se ha establecido como la obligación de patrocinar, en la necesidad de emitir pronunciamientos de manera inmediata frente al riesgo de lo que significa violación de esos derechos. Eso queremos básicamente y eso debe hacer la Defensoría del Pueblo. Y se incluye también, me parece importante, un enfoque en temas de gran relevancia social y en temas en donde situaciones generalizadas adviertan ese riesgo en la protección o en el ejercicio de esos derechos. Por lo tanto, la Defensoría del Pueblo debe tener una categoría que no le obligue o no le conmine a tratar cualquier denuncia. Aquí decían alguien, no debe ser una comisaría, sino, obviamente, tener esta capacidad de garantizar condiciones de dignidad a todos los seres humanos aquí en el país como ciudadanos ecuatorianos y fuera de él en el exterior. Por eso es que yo coincido también con el asambleísta que ya planteaba la necesidad de que en esta ley tiene que visibilizarse algo que ya indicamos acá como una falencia de todo el Estado en su conjunto. ¿Cuál es la política pública de la Defensoría del Pueblo para garantizar el interés superior del niño, por ejemplo? Queda un minuto. Para garantizar a los sectores vulnerables especial atención. En esas consideraciones creemos, o sea, que esto del seguimiento en políticas de reparación frente a la vulneración de derechos es importante desarrollarla, porque de lo contrario simplemente, si bien es cierto, son los jueces los que dictaminan en las sentencias cuál es la política de reparación, sin embargo, la Defensoría tiene un papel fundamental en lo que es la educación en derechos humanos, la prevención y la reparación de esos derechos.
Por lo tanto, señor presidente, yo creo que si vamos comprendiendo lo medular de esta institucionalidad, a lo mejor vayamos llegando a consensos y acuerdos que permita en los próximos días y ojalá frente al 10 de diciembre, el Día Universal de los Derechos Humanos, poder otorgar o contribuir como asamblea a con esta normativa para que una institucionalidad sólida, fuerte, actualizada de acuerdo a los preceptos constitucionales, pero fundamentalmente también a los avances del derecho internacional en materia de derechos humanos, podamos ser un país que se sume al concierto de países en donde de manera soberana también se pueden confluir y tener cosas en común, como son instituciones sólidas de defensa de derechos humanos. Gracias, presidente. Gracias, señora legisladora. Tiene la palabra el asambleísta Marcelo Simbaña.